yo soy Juan Campodónico, nací en Uruguay, formado parte de bandas como El Peyote Asesino, como Bajo Fondo, como Campo, que es mi proyecto más nuevo, y he sido productor artístico también de un montón de artistas como Jorge Drexler, como No Te Va a Gustar, como La Vela Puerca. Me crié en una familia de artistas, ¿no? Mi papá era director de teatro y geógrafo. Mi mamá trabajaba en el banco de seguros y era actriz de teatro. Bueno, mi escuela artística fue mi infancia viendo a mis papás hacer obras de teatro, hacer montajes, preparar una puesta. Desde muy pequeño emigramos a México por razones de la situación política en el Cono Sur. Y bueno, había un ambiente muy especial en México. Mucha gente relacionada a la cultura que había emigrado ahí. Y recuerdo el primer concierto de ver a alguien tocando en vivo. Fue cuando llegó Alfredo Zitarrosa en el año 79. En la sede del Teatro Galpán le hicieron una recepción. Él tocó solo con la guitarra y una caja de cigarrillos, era su único acompañamiento, y en la escalera al escenario estaba sentado yo mirando a Alfredo Zitarrosa a 1,5 metros. Un poco más adelante, mi siguiente recuerdo es en algún cumpleaños el haber recibido discos de regalo. Uno de los primeros fue un disco que era una compilación de los Beatles, se llamaba Rock and Roll Music Volumen 1. Después ya iba al supermercado cuando vivía en México y veía los discos de vinilo que eran con un tamaño importante. Ahorraba dinero de mis mesadas y cada tanto iba y me compraba un disco. Digamos que mi primer instrumento fue más bien una raqueta de tenis que había en casa, que nadie jugaba al tenis, pero no sé, quedó ahí. Fui con varios profesores de guitarra y el primero me enseñaba solo estudios para guitarra clásica. Yo decía, bueno, pero yo quiero esas canciones que se rasguean en la guitarra. No, eso no se enseña. Y dije, bueno, pero ¿cómo lo aprendo? Entonces empecé a buscar por otros lados, toda revista que tuviera un acorde dibujado, un cifradito o algo. Siempre tuve mucha curiosidad por los estilos, ¿no? Tocar en la guitarra, bueno, a ver cómo se toca un poco de blues, o cómo se toca jazz, o cómo se toca una canción con un rasgueo folclórico. Mi momento de poder crear música no vino a través de la guitarra, vino tiempo después a través de un lenguaje que se llama el MIDI, que fue el primer lenguaje que tuvieron las computadoras para escribir música. Lo empecé a ver como una especie de pequeña orquesta. Me acuerdo que tenía en el dormitorio de la casa de mis papás, donde vivía, tenía la cama y tenía un pequeño escritorio con una computadora y un sintetizador, y me levantaba todos los días y escribía música ahí. Y eso me fue llevando hacia el estudio de grabación, hacia la producción, a darme cuenta que si vos controlabas el estudio de grabación, eras como el director de la orquesta, el que decía cuándo entraban las trompetas y a qué volumen tenían que sonar. En El Peyote Asesino, por más que cuando escuchás el disco suena una cosa totalmente orgánica de riffs de guitarra, de rock pesado, con baterías y... El proceso de composición era a través de la computadora, íbamos grabando pequeños fragmentos. O sea, estábamos muy inspirados en el hip hop, así como los hip hoperos de repente, allá en los 80s empezaron a samplear discos de soul de los 70s y con esos discos hacían bases para rapear arriba y se fue desarrollando un estilo. Nosotros como que nos sampleábamos a nosotros mismos, ¿no? Tocábamos un ritmito y lo metíamos en la computadora y después sobre eso tocábamos un riff y sobre eso venía Fernando que rapeaba algo. Yo me siento como una especie de, si fuera artes visuales, soy como un collagista, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en Bajo Fondo con Gustavo Santaolalla, empecé una gran librería que me acompaña hasta el día de hoy, de pequeños fragmentos de sonidos de discos de tango de distintas épocas. De repente, de un disco de tango de los años 50, a mí me interesaba cómo sonaba la orquesta cuando pegaban todos durísimo una nota determinada. Entonces ampliaba solo una nota. ¡Chan! En una grabación queda capturado más que un sonido. Mi búsqueda en el momento de crear siempre es conectarme con algo que a mí que tenga mucho sentido para mí, que sea algo profundo, que a veces tiene que ver con ir a algún recuerdo de la infancia. Hay un tema de Bajo Fondo que se llama Pa' Bailar, que cuando empieza suena un ritmo de batería
que yo los amplié es de un disco de un espectáculo que se llamó Libertad, Libertad, que es un espectáculo que dirigió mi papá en el año 71, que fue el año que yo nací, en el cual actuaba mi mamá antes de quedar embarazada y durante parte del embarazo. Cuando vos pones algo y para vos tiene mucho sentido, uno se conecta con algo que lo trasciende a uno, que son las personas, la sociedad, la cultura. Todo eso está todo unido, es un organismo. Yo iba a la escuela, hablaba como mexicano, cuando volví a mi casa hablaba como uruguayo. En casa comíamos milanesa con papas fritas, cuando iba a la escuela algún taco de repente o algún dulce con mucho chile. Ver las diferencias y particularidades de una cultura a mí me ha servido mucho de inspiración. Cuando hace unos años empezó a sonar muchísimo la cumbia villera en Montevideo y en Buenos Aires, y era un estilo muy asociado a la marginalidad, por momentos con cosas muy feas, letras muy sexistas, sonidos muy agresivos. Si fuera texto sería todo escrito con falta de ortografía, ¿no? La cumbia villera. Y a mí me resultó como que, bueno, tengo que entender qué de esto me parece lindo y relacionarte con eso, no vivir en una sociedad simplemente segmentando, no, yo voy de acá hasta acá, a tal barrio no voy, tal cosa no hago. A mí me gusta hacer. Cuando hago siempre me equivoco y de eso que me equivoqué aprendí. Me acuerdo cuando hacíamos canciones con el Peyote Asesino, las escuchábamos terminadas y realmente yo no sabía si me gustaban esas canciones, pero eran las que podíamos hacer. Y estar en ese filo de que las cosas a veces no son enteramente un lugar seguro, súper bonitas, eso lo da el tiempo. Cuando vos las haces es como que largaste algo que estaba dentro tuyo y de repente no te gusta. De repente no es lo que esperabas, pero es lo que te sale y también bancártelo es ser un artista, ¿no?